A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es un gusto nuevamente darles la bienvenida a su espacio. Hay expectativa en torno a lo que va a suceder con la Ley de Reactivación Económica. Al momento de grabar, pues obviamente es la expectativa de un veto, pero es importante recoger las impresiones de los distintos sectores productivos, porque obviamente ha habido una intencionalidad y es muy importante que la misma quede suficientemente en claro. Justamente para abordar este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores. Alejandro, gracias por estar con nosotros. En primer término, quisiéramos una impresión de tu sector en particular respecto a este proyecto de ley que está a punto de ser vetado, se supone, pero en todo caso ha sido ya aprobado por la Asamblea Nacional, debido a que se ha destacado mucho que sí contiene algunos incentivos, más allá de que en el fondo sabemos bien que es una reforma tributaria, pero en particular a tu sector, ¿qué podrías decir acerca de estos incentivos? Roberto, gracias por la invitación. En general te diría que la ley como tal no genera incentivos, genera más bien desincentivos conforme a la inversión con respecto a buscar justamente un eje que fomente tres cosas, ¿no? Que es confianza, básicamente espacio para la inversión y efectivamente empleo. Esas tres cosas no se ven plasmadas dentro de esta reforma tributaria que a la larga, tienes razón, yo la veo de la misma manera, la hemos analizado mucho en el sector y se ve como una ley que básicamente lo que hace es que promulga básicamente una recolección de tributos, más no un fomento a la inversión. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes no les aplicarían los 3 puntos adicionales de impuesto a la renta a las sociedades jurídicas? Es decir, ahí habría pues una ventaja puntual. Igualmente tendrían alguna prerrogativa relacionada, no a la ley propiamente, pero al decreto ejecutivo que tiene que ver con el anticipo del impuesto a la renta, desde el punto de vista de procurarles un mecanismo de devolución en la medida que el impuesto causado pues sea menor al impuesto anticipado. O sea, a ver, está puesto en la ley que efectivamente el 3% de incremento en el impuesto a la renta no va para exportadores. No está determinado qué es un exportador, es decir, todavía podemos, digamos, entrar en una fase de interpretación respecto a lo que es un exportador. Me puedo imaginar que en el caso del sector florícola, que exporta el 98% de su producción, pues obviamente sí, pero uno nunca sabe con la interpretación de la ley. Es importante entender que el impuesto a la renta realmente es el impuesto menos grave que existe de todos los impuestos, porque básicamente es el impuesto que grava, como dice, a la renta. Si no tienes renta, pues no pasa nada. Ahora, en teoría, el eliminar el anticipo de impuesto a la renta creo que es muy bueno, creo que es saludable, pero realmente el ejercicio matemático, financiero, de eliminar el anticipo del impuesto a la renta progresivamente e incrementar el impuesto a la renta en 3 puntos, lo que hace es netear la misma cuenta. Es decir, y de repente incluyen discrecionalidades como aquella de que las empresas no puedan haber recortado personal, es decir, tienes que validar el hecho de que tú has mantenido la planilla o eventualmente incrementado. Exacto, entonces, ¿qué tipo de fomento hay a la inversión en eso? Nada. Básicamente lo que está haciendo es, en términos prácticos, de caja, de manejo de efectivo, digamos, de la empresa,
Es manejar el mismo efectivo que se estaba destinando para el anticipo, básicamente destinarlo al pago del impuesto a la renta de este año, ¿ya? Igual el próximo año, porque ya estás en un ritmo de 25. Ahora, la condición de no dejar, o sea, que para que tú accedas básicamente al descuento del anticipo de impuesto a la renta es a través de mantener o fomentar empleo. Eso no es un incentivo. El incentivo básicamente es, por ejemplo, el hecho de que se vaya a buscar un acuerdo comercial con un país con el cual tenemos mucha relación comercial. Otro es no distorsionar o no hacer o no generar distorsión al comercio como lo estamos haciendo actualmente. En el escenario de crisis que ha vivido el país desde el segundo semestre de 2015, de recesión, estancamiento económico, ¿cuál es la realidad en lo que tiene que ver con el sector florícola, en lo que respecta al mantenimiento de plazas de trabajo, reducción, aumento o eventualmente mantener la plantilla? Desde el año 2014 que el sector entró en una crisis fuerte por parte del mercado. El mercado se redujo, se contrajo de manera muy importante. A raíz de eso hubo una reducción efectiva y evidente de mano de obra, porque no teníamos las suficientes ventas para poder cubrir esa producción. Eso también llevó a una mejora en eficiencia, digámoslo así, por parte de la parte laboral, hacia cuántas personas por hectárea se requieran en un cultivo, ¿okay? Lo cual ha sido muy bueno. Lastimosamente, en lo que va del año, las ventas venían relativamente bien, ¿sí? Con un crecimiento bastante sostenido, pero, por ejemplo, los dos mecanismos de compensación a las exportaciones que tenía el gobierno no los ha puesto en vigencia durante este año y el año pasado. Esa afectación ya hizo que el mercado, que antes asumía esa compensación... ¿Te refieres al drawback y a los CATs, a los certificados de abono tributario? Esos dos mecanismos que eran buenos porque compensaban mucho de ese desequilibrio de costos que tiene el Ecuador. Al quitarlos, al ya no ponerlos ahí, el mercado obviamente se da cuenta. El mercado asume que ya esas cosas no están. Y le ponen más presión todavía a la producción ecuatoriana. Pero en esto ha habido una posición contradictoria del gobierno, porque en la fase de discusión, en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, hubo la oferta efectivamente de pagar retroactivamente estos pasivos que se mantenía con el sector exportador en general, ¿no? Tanto del drawback como del abono tributario. Pero la sorpresa fue que hace un par de semanas el propio ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, se lavó las manos y dijo que sencillamente no pensaban pagar esas obligaciones. Yo te diría que fue más grave que eso, porque si es que el ministro de la Torre hubiese dicho pues, que la situación económica está tan mal y que simplemente no tienen cómo hacer esos pagos, tal vez hubiésemos entendido. Pero él hizo una argumentación un poco distinta y básicamente dijo que el sector exportador no merece ese tipo de compensaciones, dado que no hemos cumplido nuestra parte dentro de esa compensación. Lo cual es yo diría es un insulto. Primero, para poder acceder a los certificados de abono tributario, tienes que cumplir justamente con todos esos requisitos. Estar al día en el IES, estar al día con el SRI, no tener juicios en la aduana, es decir, un montón de requerimientos que te ponen ahí. Si no cumples eso, simplemente... cumples uno, quedas afuera. No accedes, exactamente. Primero. Segundo, el sector exportador probablemente es el único sector aquí, en este país, que a pesar de no tener acuerdos comerciales, que a pesar de no tener una claridad respecto a la estructura de costos ecuatoriana, ¿sí? O una previsibilidad respecto a la estructura de costos ecuatoriana, ha mantenido plazas de empleo, ha mantenido las inversiones, ha mantenido las exportaciones, ha mantenido la dolarización, ¿sí? Que nos venga a decir que no merecemos, me parece que es, como lo decía el otro día él mismo, ¿sí? Cuando le debes a tu esposa, no es deuda. O sea, me parece básicamente una expresión muy de Chavo del Ocho, ¿sí? Que para un ministro es ridículo. Alejandro, para cuantificarlo, el pasivo atribuible a estas compensaciones, el consolidado, ¿en cuánto estaba? ¿180 millones? El consolidado de todo el sector exportador está cerca de los 180 millones. Alrededor en el caso de ¿no? Flores es 93. Ahora, ¿cuál tu expectativa alrededor del problema puntual generado por la tasa de control del contrabando en aduanas
que de una manera u otra genera alguna suspicacia derivada del hecho de que deteriora la relación con las contrapartes comerciales del Ecuador. Eso resulta obvio. ¿Hay preocupación por el lado de ustedes respecto a la eventualidad de medidas de retorsión comercial o debido a que la tasa pues, ha venido disminuyendo significativamente en términos de previsiones de recaudación, pasando de 500, 600 millones de dólares a apenas 120? ¿Tú crees que eso haga una diferencia en cuanto a que finalmente no haya estas retaliaciones? Yo creo que hay tres problemas ahí, realmente. Desde la óptica de un exportador hay tres problemas. El primer problema y el más grave es que países que están queriendo exportar al Ecuador, obviamente al tener estas distorsiones en el comercio, tienen normalmente una reacción no positiva. Ahora, normalmente las reacciones en el ámbito comercial se vuelven reacciones no comerciales. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil bloquear comercialmente a otro país. Es decir, hacer lo que hace el Ecuador es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque es muy evidente. ¿Okay? Hay mecanismos mucho más sencillos, pero son más perversos porque se toma mucho más tiempo. Y es, por ejemplo, todo lo que se llama comúnmente paraarancelario. Lo paraarancelario es más grave. Como en este caso. Como en este caso puede ser aplicado, por ejemplo, para flores, por ejemplo, para banano, por ejemplo, para camarón. Que, por ejemplo, los Estados Unidos pueda aplicar una duda sobre un bichito, sobre una plaga que ellos crean, no es que comprueben, que crean que está como en uno de esos productos. Digamos, ¿no? Como un factor de riesgo. Si ellos determinan que hay un factor de riesgo sobre una posible plaga dentro del banano, ¿sí? El banano ecuatoriano no entraría básicamente a los Estados Unidos. Y la pena de todo esto es que por recaudar 120 millones de dólares en un presupuesto de 38 mil millones, se arma un problema de percepción país en el exterior, que creo que es un factor muy importante, que de pronto es subestimado, no entendido por muchos actores de la sociedad. O sea, ese es uno de los problemas, definitivamente. Es importante. Retomar acciones comerciales con un destino no es fácil. Y peor si tienes medidas pararancelarias impuestas, porque desmontar esas medidas es aún más difícil, es aún más complicado que buscar un acuerdo comercial. Ese es el primer problema. El segundo problema, que es grave para la exportación, grave para la importación, grave para la producción, es la imprevisibilidad de la estructura de costos, ¿sí? Justamente subir aranceles, subir las tasas, lo que hace es subir todo el costo de la estructura ecuatoriana. Lo que se importa, igualmente el sector exportador y el florícola en particular también depende de importaciones. Totalmente, papel, plástico, semillas, un montón de cosas. Todos esos insumos crecen. La estructura de costos ecuatoriana crece. Toda esa demanda de estructura de costos también pone presión sobre el costo de vida de la mano de obra y de las personas, lo que quiere decir que eso también crece. Todo esto crece, ¿ya? La economía ecuatoriana no puede seguir aguantando un crecimiento en estructura de costos. No tiene una salida hacia vender más. Y el tercer problema, que básicamente me encanta ponerlo así, es que al reducir las importaciones legales, porque las ilegales del contrabando no se reduce de esta manera, pero cuando se reducen las importaciones legales, también se reduce la cantidad, es decir, la oferta de fletes hacia el Ecuador. Lo que quiere decir que los fletes para sacar cosas del Ecuador se vuelven más costosos. Si es que nuestros competidores, pongo el caso, por ejemplo, Colombia, exportan lo mismo que nosotros en flores, tienen los mismos destinos y tienen mejores fletes, ¿cuál es el producto que debe castigar en esa fórmula aquí para poder exportar? El precio de la flor. Es el peor de los escenarios. Bajo el precio de la flor, tengo menos espacio de venta y encima los costos me suben. Ahora, en este escenario, ¿cuál sería la expectativa de ustedes alrededor de que Ecuador pueda avanzar en la suscripción de acuerdos comerciales con distintos países o bloques de naciones? Porque evidentemente, como comentábamos hace un momento, se genera una percepción negativa en el sentido de que el país no cumple con los compromisos OMC, que no es un país serio, que acabamos de salir de salvaguardias en junio pasado y ya ahora en noviembre estamos con la aplicación de esta tasa aduanera o en diciembre. O sea, a ver, ahí hay dos cosas que hay que entender. Uno es que el Ecuador genera estas incertidumbres en lo comercial porque a cada momento está montando
herramientas que la OMC no las autoriza, y el Ecuador es suscrito a la OMC. Y eso genera desconfianza. Pero me parece peor todavía lo que sucede es que tienes un ministro de Comercio que sale a todos estos países, a Corea, a Estados Unidos, a Japón, a China, a Dubái, y les ofrece y les da un discurso bastante bueno, bastante amigable, un discurso que un socio comercial en este caso esperaría, ¿sí? Pero a la vuelta de la esquina, inclusive cuando el ministro está hablando en persona con estas personas, tú tienes acá un equipo económico que está haciendo totalmente lo contrario a lo que el ministro está diciendo. Claro, y sus interlocutores en el exterior tienen la información, obviamente, de que esta tasa aduanera de control de contrabando finalmente es violatoria a la normativa OMC. No, totalmente. Entonces, obviamente el tema es complejo porque cuando tú quieres buscar un acuerdo comercial, lo primero que debes ganarte es la confianza. Y son los dos factores que el Ecuador, en la parte pública y en la parte, digamos, estratégica pública, comercial, ¿sí?, es donde falla tremendamente. Para ustedes, por ejemplo, como floricultores, ¿cuáles serían las prioridades en términos de nuevos acuerdos comerciales? Pues se supone que esto está en la agenda política del nuevo gobierno y obviamente el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, está muy empeñado en ese propósito. A ver, el destino principal de flores y de la mayoría de productos ecuatorianos es Estados Unidos. Y Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. No solamente para aquellos productos que en este momento graban arancel con Estados Unidos, sino también para los productos que no graban arancel con Estados Unidos, el mantenerlo, digamos, o generar un crecimiento. Muchas personas nos centramos exclusivamente en que un acuerdo comercial es solamente aranceles cero, y no es así. Un acuerdo comercial abarca un mundo de cosas, ¿sí? Abarca inversiones, abarca básicamente medidas técnicas, abarca, por ejemplo, ciertos cambios en los temas fitosanitarios para justamente que la importación o la exportación sea mucho más ágil, sea mucho menos compleja, requiera de menos documentos. A muchas personas les puede sonar esto a muy simple, pero alguien que exporta todos los días se vuelve un trabajo importantísimo. Entonces, hay un mundo de cosas que están detrás de esto. ¿Cómo se ha dificultado el acceso al mercado norteamericano como consecuencia de estar compitiendo con otros países que tienen acuerdo comercial mientras nosotros no lo tenemos? Es bien sencillo. En flores, por ejemplo, el promedio del sistema de importación, de todo el proceso de importación en flores, el promedio es 6 horas a 6 horas y media. En el caso de Colombia, su promedio está dentro de las 5 horas. En el caso de Ecuador, estamos más hacia las 9 horas. ¿Ya? ¿Qué tanto afecta eso en flores? Eso afecta muchísimo en flores, porque básicamente es producto que no estás distribuyendo, es producto que estás dejándolo ahí, y probablemente es producto que está abierto. Entonces, está expuesto básicamente a otras contaminaciones, está expuesto a cambios de temperatura, a cosas que tú no quisieras en ese producto. Durante más de 40 minutos, una exposición a más de 8 grados centígrados hace que la flor comience a morir. ¿Y cómo cierras esa brecha? No es fácil, obviamente. No, no es fácil. Nosotros ahora estamos trabajando en un sistema de trazabilidad, como te expliqué hace otros días, y ese sistema lo que queremos es ganar información, pero sobre todo poder darle información a aduanas americanas con mucha anticipación y con mucha precisión para reducir justamente los tiempos de aduana. Nuestra intención es reducir ese promedio a 1.5 horas, básicamente, para el 2019. Esa es la meta que tenemos. No es fácil, sin el acuerdo es mucho más difícil, porque básicamente tenemos que hacer un convenio entre una asociación privada, en este caso Expoflores, con aduanas de Estados Unidos. Y aparte tengo que hacer un convenio de la misma Expoflores con narcóticos de Estados Unidos y aparte con agricultura. Y en términos de costos, ¿cómo estamos en términos de competitividad en el mercado norteamericano como consecuencia de que nosotros pagamos arancel y digamos un competidor nuestro como Colombia no? O sea, es grave. En flores el arancel promedio es 6.8%, las rosas pagan 6.8%. Es bastante. Sí, porque ahí está el margen de utilidad. Probablemente esté el margen de utilidad de la finca o del importador en este caso. Es tremendamente difícil esa 6.8, es duro, en el impacto es duro. Estamos hablando de que Ecuador en rosas exporta a Estados Unidos cerca de $270 millones al año. Es bastante,
¿no? 6.8 es mucha plata. Mucha plata. Mucha claro. plata que está ahí. Es un mercado masivo, es un mercado de mucho volumen, así que un arancel, por más pequeño que suene, que 6.8, hace mucho impacto en esto. Hablaste hace un momento de la parte logística. Ese es un tema complicado que ustedes lo vienen arrastrando como un problema de largo tiempo a la fecha. Pero, ¿cuáles son las perspectivas al presente con miras a encontrar por esa vía condiciones de mayor competitividad? A ver, la logística en flores es probablemente la más difícil de todos. Tú tienes que, en menos de 24 horas, tú tienes que haber cosechado, vendido, colocado, puesto en el avión y el avión tiene que haber despegado. Si te demoras más de 24 horas, comienzas a tener problemas serios, sobre todo de acumulación, y comienzas a dañar la flor. Entonces, son temas súper importantes. Ecuador tiene y normalmente ha venido arrastrando un déficit muy importante entre lo que son importaciones y exportaciones. Hace 4 años, por cada tonelada de exportación, por cada tonelada de importación, vía aérea estamos vía hablando. aérea, exportábamos 3.3 toneladas, ¿sí? Es decir, una relación así. Hoy en día, por cada tonelada que se importa, nosotros exportamos 7.3 toneladas. O sea, ha aumentado la diferencia. Ha aumentado la diferencia, lo que quiere decir que las importaciones se han reducido. Ahora, eso en términos de la década pasada y de ciertos actores económicos suena a bueno, pero es malo. Es malo, claro. Lo mejor para la economía generalmente es la competencia. Tener un balance, ¿no es cierto? Es tener un balance y tener competencia. La competencia hace que la producción local mejore su calidad, mejore su costo, mejore su producto, mejore su oferta, ¿sí? La competencia hace que costos logísticos se bajen. Pero eso quiere decir que muchos aviones vienen vacíos para cargar la flor en Ecuador. Claro. Y desde ese punto de vista hay doble flete. Nosotros tenemos que pagar flete vacío. O sea, básicamente tenemos que convencer a las aerolíneas venir. Aparte de no tener importaciones, tenemos el aeropuerto más caro de toda la región americana, no latinoamericana, americana, estoy hablando de todo el continente. ¿Cómo así? No se sabe, el contrato que firmó Barrera en su momento, el alcalde Barrera en su momento, modificó mucho de las reglas y básicamente le puso una base de costo mínimo a ese aeropuerto, principalmente para cubrir los gastos del Metro de Quito, la inversión del Metro de Quito. Pero es difícil de estructurar un costo distinto dentro de lo que se refiere el aeropuerto de Quito. Por ejemplo, un 777, Boeing 777 de carga, el aterrizaje de ese aeropuerto, de ese avión en Lima debe estar alrededor de unos $6,000 a $7,000. En Miami debe estar entre $4,000 y $4,500. Y en Ecuador, en Quito principalmente, debe estar entre unos $13 y unos $15,000. Mucho más caro. El mismo avión. Es mucho más caro. Aparte de eso, tenemos la gasolina más cara. Le cargamos el 5% de la Dirección de Aviación Civil. Le cargamos el IVA a la gasolina, que es para productos de exportación. Eventualmente devolvemos ese IVA, ¿no? Pero le cargamos un montón de tasas a toda la exportación, cuando la exportación lo que debería es no cargar tasas, sino generar divisas y empleo. ¿Y cómo se encuentra la interlocución de ustedes con los concesionarios del aeropuerto para tratar de reducir costos? Porque obviamente es una necesidad imperiosa. Muy buena, en realidad el año pasado, este año digamos 2016, que hubo una crisis importante porque Avianca, los pilotos de Avianca entraron en huelga. ¿Cómo no? Eso generó un déficit muy importante de carga. Y lo que hicimos con Keyport fue generar una motivación para vuelos adicionales de aerolíneas regulares. Dio bastante resultado, pudimos colocar 32 vuelos adicionales, lo cual fue bastante. En 3 meses, 32 vuelos adicionales es muchos vuelos adicionales, no es como el Valentín, pero por ahí va. Y para el 2018 hemos acordado hacer un plan de incentivos para vuelos adicionales justamente. No hay que olvidarse que lo que necesitamos nosotros, dado que el gobierno tiene una línea de reducir más aún las importaciones, nosotros tenemos que ver cómo fomentar que los aviones vengan. Para bajar costos. Para bajar costos, uno, y para tener la disponibilidad de carga, porque también el no tener espacios de carga, más allá de subir la demanda, digamos, y subir los precios de fletes, no se puede exportar. Alejandro, el factor empleo y los costos que esto supone para el sector florícola es un tema absolutamente clave, crucial, desde el punto de vista que representa, entiendo, alrededor del 50%. En esos términos, ¿cuál es la expectativa de ustedes respecto a
nuevas modalidades de contratos laborales que viene ofreciendo el nuevo Ministerio del Trabajo y que se supone que se plasmarían no en un proyecto de ley, es decir, en el sentido que no sería necesaria reformar la ley o el Código del Trabajo, sino que a través de acuerdos ministeriales. ¿Qué esperan ustedes? A ver, con el ministro Ledesma hemos venido trabajando cerca de 6 meses respecto a esto. Con el gobierno anterior también lo venimos trabajando, fue un poco más difícil. Efectivamente, el costo laboral en Flores implica entre el 55 y el 58% de la estructura general de costos. Es bastante importante. Nos interesa mantener esas plazas de trabajo. Ecuador está llegando a un punto muy crítico sobre toda su estructura de costos frente a la competencia. Así que debemos y necesitamos, definitivamente debemos y necesitamos ser más efectivos y más eficientes en el manejo de esa estructura de costos. El horario florícola, que es lo que estamos proponiendo y hemos propuesto, es hacer lo que ya hicimos, ¿no? No es un tema que nos estamos inventando, sino hacerlo de buena manera. Era un tema que inclusive los trabajadores optaban por gustarle más ese estilo, y tiene que ver con el distribuir primero en 6 días las 40 horas laborales y no necesariamente un número fijo de horas durante cada día, porque la producción tampoco es fija y la demanda tampoco es fija. Entonces, básicamente es dejarle un espacio para poder dinamizar esa parte laboral de acuerdo también a la demanda y a la producción. Y eso va a mejorar la relación del costo de mano de obra versus la producción. Pero en términos de perjuicio, digamos, para los derechos laborales, no hay manera de alegar en ese sentido. No, eso para nada. Yo creo que inclusive a la mano de obra le va a gustar ese esquema. Jornadas más cortas. Va a tener jornadas, en ciertos días, jornadas más cortas. Y no hay que olvidarse un tema. En el campo, la gente no es que vive como en la ciudad. Es correcto. ¿Sí? En el campo, la gente tiene su chacra, su cultivo propio, ¿sí? Y necesita tiempo para dedicar ese cultivo propio porque es parte de su bienestar, parte de su ingreso. Si no tiene tiempo de ir a comprar fertilizantes, de ir a comprar abono, de colocarlo, de cuidar el cultivo, en realidad ese trabajador está perdiendo. Claro. Alejandro, gracias por acompañarnos. Verdaderamente ha sido muy ilustrativo conversar contigo porque nos has hecho una actualización importante de cuál es la situación del sector florícola en el Ecuador, que sin duda, pues desde el punto de vista de las exportaciones de la sierra ecuatoriana es por lejos el principal, de manera tal que gracias por ese aporte. Aquí despedimos Cosa Pública, no sin antes agradecerle su amable compañía. Acompáñanos la próxima semana en este mismo espacio. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública